fallará. Te amo, te amo. Paz me abraza, en debilidad tu amor me levanta. Oh Dios, en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, y en tu promesa pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti, mi roca eterna y mi esperanza. Tu amor es eterno, yo confío en ti. En tu promesa pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti, mi roca eterna y mi esperanza. Tu amor es eterno, yo confío en ti. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Sin duda, todos estamos pasando tiempos muy difíciles y sumados también a los problemas preexistentes antes de esta pandemia, crean en nosotros un temor y a veces nos congelan a realizar algunas cosas o tener algunos sueños o cumplir algunas metas que siempre deseamos. Cuando pase todo esto, vamos a tener que salir adelante con fe, con la esperanza en nuestro Dios de que Él está con nosotros siempre y que con su ayuda y con su fortaleza vamos a poder realizar aquellas cosas que están en nuestro corazón y también en el corazón de Dios. No perdamos de vista su palabra y su promesa. Isaías 43 dice: no os acordéis de cosas pasadas, ni traigáis a memoria cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. ¿No las vas a conocer? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad.
Está llegando el momento en que ya no debemos mirar hacia atrás, ni quedarnos en los problemas que tenemos o que tuvimos, sino firmemente mirar hacia adelante confiando en Dios y seguir el camino, seguir su camino, confiando en Él para nuestro desarrollo personal, familiar y de la iglesia. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. La gran promesa del Señor, que abre delante nuestros puertas para que podamos realizar aquellas cosas que Él ya había puesto en nuestro corazón. El Señor los bendiga, les dé fortaleza, les dé claridad mental, nos dé claridad mental para que, llegado el momento, o ya empezó el momento, podamos seguir adelante con aquellas cosas en el camino del Señor que Él ya había propuesto en su corazón y había puesto en el nuestro. Hola hermanos, Dios les bendiga, espero que estén bien. Quería aprovechar para mandarles un saludo a todos, bendiciones para todos, y quería compartirles un versículo de la Biblia que me gustó mucho, que dice, Deuteronomios 31:8, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Y bueno, nada, quería que supieran que Dios siempre está con nosotros en los momentos de dificultad y en los buenos también, y que es importante que así como nos acordamos de Él cuando más lo necesitamos, que en los mejores momentos también nos acordemos de Él y le demos gracias y le glorifiquemos por todas las cosas que hace por nosotros, y que siempre estemos cerca de Él, porque Él va a ser nuestra ayuda en todo momento, ¿sí? Les mandamos un abrazo, cariños para todos y saludos. Muy buenos días para todos. Seguimos con la serie Oyendo a los Profetas y hoy tenemos a Roger Rodríguez, un amigo que muchas veces nos ha visitado. Antes de escuchar su reflexión, ahí donde estás te invito a que oremos a Dios y que le digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Dios, te adoramos porque eres único y santo. Señor, que tu reino venga, que podamos vivir sujetos a Jesús el Rey, que busquemos tu voluntad y no nuestros caprichos o nuestros deseos, sabiendo que tu voluntad es para el bien nuestro. El pan nuestro de cada día, danos hoy, en este tiempo de crisis económica, provéenos materialmente. Perdona nuestras deudas. Gracias porque en Jesús tenemos perdón de pecados siempre. Gracias porque cada día, cada momento nos perdonas lo malo que hay en nosotros y lo bueno que deberíamos hacer y no hacemos. No nos dejes caer en tentación. Señor, que nuestra atención esté puesta en no ofenderte y no caer en algún pecado o en algo que te desagrade. Líbranos del mal, protégenos, Señor, en este tiempo difícil. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Vamos a escuchar con atención a Roger. Hola a todos, buenos días, qué bueno tener la oportunidad de esta mañana de compartir la palabra del Señor con ustedes. Dicen que hay una primera vez para todo, y para mí es la primera vez que voy a predicar o a enseñar la palabra a través de una grabación, y bueno, que el Señor nos use, que el Señor abra nuestros corazones, nuestra mente en esta mañana para que escuchemos la palabra del Señor. Estamos estudiando en nuestra iglesia hace algún tiempo algunos profetas, y esta mañana vamos a hablar acerca del profeta Joel. El profeta Joel es de esos profetas menores que casi nunca estudiamos a profundidad, en verdad,
Hay gente que se apasiona con ellos y para mí fue un reto, pero también una gran bendición poder empezar a leer este texto. Y durante esta semana fue de mucha bendición para mí poder reflexionar en las palabras de este profeta, que es conocido como un profeta menor. No es menor porque sea menos importante o porque sus profecías no tengan tanta relevancia, sino que simplemente se le llaman profetas menores porque sus libros son más pequeños, no como Isaías o Jeremías, que tienen libros muy grandes. Entonces quiero invitarles a que oremos, a que demos gracias a nuestro Dios en esta mañana y le pidamos que hable a nuestro corazón a través de su gloriosa palabra. Amén. Les invito a que oremos juntos. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, por la oportunidad que nos das de juntarnos, de reunirnos, de escucharte, por la oportunidad que nos das, Señor, libremente de poder exaltar tu nombre. Y gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eterna, es eficaz. Tu palabra, Señor, nutre nuestra alma, nuestra mente y todo nuestro ser, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, Señor, para que escuchemos tu palabra y no seamos solamente oidores atentos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que esta palabra se convierta en una palabra viva en medio de nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 El libro de Joel fue escrito, no sabemos casi nada del profeta Joel. No sabemos muy bien cuándo se escribió. Sabemos que Joel era hijo de Petuel. Algunas personas alguna vez dijeron que tal vez este Joel era el hijo de Samuel, porque en el libro de Samuel dice que Samuel tuvo un hijo que se llamaba Joel, pero sabemos que Petuel no es Samuel y que también los hijos de Samuel, dice la palabra del Señor, que no hicieron lo recto delante del Señor. Lo único que sabemos de Joel es que tal vez su ministerio fue en el reino del sur, en Jerusalén, en Sión, porque lo menciona en el libro en este libro que vamos a estudiar a continuación. Y otra cosa muy particular del libro de Joel es que los profetas menores o los profetas siempre tenían un mensaje muy específico con respecto a ya un llamado al arrepentimiento o un juicio de parte del Señor, y era muy concreto el pecado por el cual el Señor estaba dando esa palabra al pueblo. Pero cuando leemos el libro de Joel, nosotros no encontramos una declaración o una acusación de un pecado en particular del pueblo de Israel, del pueblo de Judá en este caso, sino que el libro de Joel trata principalmente de un juicio muy severo, un juicio de Dios, y que es conocido como el Día del Señor. Y este Día del Señor en la Escritura tiene varias referencias muy importantes, y también habla de una promesa de restauración. Eso si hay un arrepentimiento genuino. Entonces, si leemos los capítulos de Joel, nos vamos a dar cuenta que básicamente se trata de un juicio muy particular, que es el Día del Señor, y también de una tremenda restauración, de una promesa especial de restauración para el pueblo, y en medio de eso, con una condición, es que tiene que haber un arrepentimiento genuino. Esto nos da una oportunidad a nosotros cuando leemos Joel, porque si bien no sabemos exactamente cuándo fue escrito, algunos dicen que en el año 800, unos que después, que un poco antes del exilio, y todas estas teorías tienen buenas razones. Pero cuando no sabemos exactamente esto, ni sabemos cuál es el pecado en particular por el cual Dios está hablando de
de este juicio sobre el pueblo, nos da la oportunidad a nosotros de pensar en esta profecía de Joel como una profecía universal, como una profecía que perfectamente se cumplió en su momento, en ese tiempo, pero que se cumple para nosotros hoy en día como iglesia también, y que se cumple en nuestra sociedad. Entonces, esa profecía, por supuesto, fue escrita para un momento en particular, pero esa profecía, por ser la palabra del Señor, tiene relevancia para el día de hoy y para nuestra situación. Entonces, quiero invitarles a que leamos juntos el capítulo 1 de Joel y leemos la palabra del Señor. Entonces, es un libro corto, me quiero tomar la libertad de leerlo en esta enseñanza. Y dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Versículo 10. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Esta es parte de una narración que trata acerca de la devastación de toda una nación, de todo un pueblo, por causa de una plaga de langostas. No estamos hablando de las langostas estas que de mar, sino que estamos hablando de una plaga de saltamontes. Nadie se imaginaría que un bicho que no tiene más de 2 pulgadas de grande podría devastar todo un pueblo. Pero por ejemplo se sabe hoy que hay lugares en el África donde hay grandes plagas de langostas que serían como animales que miden kilómetros y en cuestión de solo unos instantes pueden comerse todo un sembrado. El pueblo está sufriendo esta tremenda calamidad, este tremendo problema que no solamente se comió todas las vides, sino que deja una economía quebrada y deja a la gente deprimida. Es muy curioso, o no sé si es muy curioso, si es muy obvio, pero el Señor frecuentemente usa calamidades, frecuentemente usa momentos dramáticos y momentos difíciles en nuestra vida para llamar nuestra atención. Muchas veces en los momentos más oscuros de nuestra vida, tristemente que sea así, pero es un momento en el que nosotros reflexionamos, en el que nosotros pensamos y volvemos al Señor. Si nosotros leemos este texto nos damos cuenta que esta no fue solamente una calamidad natural. Vemos que dice que venía de parte del Señor como un juicio. Y este juicio era un llamado al arrepentimiento por su pecado. Es un llamado que Dios hace a la nación a través de este sufrimiento, a través de esta tremenda plaga que el pueblo está sufriendo. Leamos juntos lo que dice el versículo 12 del capítulo 1. Dice:
capítulo 2, pasemos al capítulo 2 y leamos desde el versículo 12, y dice así la palabra del Señor. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Una de las cosas que vemos en este llamado que hace el Señor al arrepentimiento es que Él no solamente quiere que el pueblo comprenda la gravedad del juicio que está viviendo a través de la profecía de Joel. La idea no es que la gente diga el juicio del Señor y huya del Señor, o que entienda de manera más precisa a través de esta profecía de qué se trató el juicio a través de la oruga, de esta serie de animalitos que están destruyendo, y también las referencias que esto tiene que ver con ataques militares que Israel recibiría posteriormente. Lo que nos llama a este arrepentimiento es a varias cosas. Primero, a reconocer que el carácter de nuestro Dios es un carácter bondadoso. Y como dice en el versículo 13, dice que el Señor es tardo para la ira, que el Señor es rápido en misericordia, que el Señor es bondadoso. Entonces el llamado no es a huir de Dios, de este Dios de juicio, sino que el llamado que nos hace el Señor es a volver a Él. Precisamente, dice versículo 13, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, como les decía, el llamado no es a huir de la presencia del Señor, sino que el Señor nos llama a ir a Él, porque Él es misericordioso. Número 2, cuando vemos que el Señor hace este llamado al arrepentimiento, también deja ver que existe la posibilidad de que haya un arrepentimiento falso, porque dice allí que convertidos de todo corazón, rasgad vuestros corazones y no solamente vuestras vestiduras. Esto significa que es muy probable que muchas personas entiendan la gravedad del asunto, pero que su arrepentimiento solamente sea superficial, que su arrepentimiento sea algo que la gente puede ver, como dice allí, sus vestiduras. Pero el Señor nos está llamando a un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no es solamente el remordimiento. El arrepentimiento no es solamente la sensación del dolor por las calamidades que vivimos, sino que el arrepentimiento debe ser un dolor profundo en el corazón que nos lleve a un cambio de actitud, que nos lleve a un cambio de dirección. Y es ahí donde el Señor está llamándonos a un arrepentimiento profundo, verdadero. Hace pocos días estaba andando en bicicleta, que estoy andando hace poco tiempo en la bicicleta, y estaba meditando en esta palabra del arrepentimiento. Y le voy a contar una cosa muy simple, para mí fue graciosa, pero yo iba andando por la bicisenda hacia un lugar y sabía en ese momento que tenía que regresar a casa rápido porque no me iba a dar tiempo de hacer una gestión que tenía que hacer. Sin embargo, tenía también la opción de terminar de hacer la gestión que quería ir y tenía que seguir avanzando. En ese momento yo me sentía mal por estar avanzando, me sentía un poco mal por estar avanzando porque sabía que tenía que regresar a casa rápido y sabía que cada kilómetro que yo avanzaba iba a ser unos cuantos minutos más de retraso.
pero quería hacer la otra gestión, quería ir a poder hacer esas compras ese día, etc. Y yo pensaba, precisamente así es el arrepentimiento. A veces uno sabe y es consciente que está yendo en la dirección equivocada y tal vez sientes molestia por eso. Pero el único momento en el que yo sentí que realmente estaba arrepentido de haber dejado mis responsabilidades fue cuando agarré la bicicleta y, a pesar de haber andado más de 5 kilómetros, dije, me regreso. Y le di vuelta a la bicicleta y volví hacia mi casa. Entonces este es un ejemplo muy sencillo, pero que toca mi corazón profundamente, porque el Señor hoy, en ese momento, estaba llamando al pueblo al arrepentimiento genuino, pero podría decir que el Señor hoy también nos está llamando a nosotros a meditar en nuestros asuntos, en un arrepentimiento genuino, porque la vida nuestra, la vida del creyente, es una vida constantemente de arrepentimiento. Dice el versículo 15 de este hermoso pasaje, dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aun a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Miren qué llamado tan interesante que el Señor está haciendo al pueblo. Es un llamado que incluye a toda la comunidad, niños, ancianos, inclusive los niños que maman. ¿Qué van a entender estos niños en este ayuno? Uno diría, pero ¿qué entiende un niño de brazos de esto? Pero el Señor hace un llamado a toda la comunidad. Y eso es muy importante saber, que aún nuestros hijos hacen parte de esta promesa y que ellos también participan estando en medio nuestro cuando nosotros nos reunimos. Entonces, en este momento dice que es un llamado, que es una responsabilidad de comunidad. No solamente una cuestión de los sacerdotes, sino que hace un llamado a todos. Y eso lo vamos a ver más adelante también cuando el Señor da sus promesas. Una cosa muy interesante que dice al final del versículo 16, dice: salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Qué interesante que hasta los novios que están a punto de casarse, que están en medio de una boda, que están en medio de toda una preparación, con comida, con vino, con todo, dice, cancelen todo eso que tienen que hacer y vamos, que esto es más importante. Veamos que aunque los novios están preparados, hay una fiesta, hay todos unos preparativos, hay que cancelarlos. El llamado que el Señor está haciendo es primero. Y eso nos recuerda también a nosotros que muchas veces nosotros trivializamos el llamado que el Señor nos hace al arrepentimiento, el llamado que el Señor nos hace a estar a cuentas con Él, ese llamado a tener una comunión constante con Él, y nosotros la postergamos muchas veces y tenemos una agenda que se pone delante de eso. El Señor en este caso nos muestra que dice, aún el novio, aún la novia que están a punto de casarse, vengan al ayuno, vengan a esta convocatoria de arrepentimiento y de ponerse a cuentas con el Señor. Jesucristo nos dijo, muy posterior a esto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Nosotros vamos a ver en el texto que el Señor tenía promesas y tenía una restitución, y el Señor iba a dar bendiciones a través del arrepentimiento de su pueblo. Pero habían bendiciones que estaban reservadas más adelante, y ya lo veremos. Pero todas esas cosas serían añadidas solamente. El Señor añadirá nuestro sustento. El Señor añadirá nuestro vestido.
nuestras vacaciones, nuestros sueños, nuestros hobbies. El Señor añadirá nuestras agendas, nuestros negocios. Pero el Señor nos llama hoy, así como llamó al pueblo en tiempo de Joel, a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento general de parte de toda la comunidad, a una búsqueda del Señor en general como comunidad. Y el Señor añadiría todas las demás cosas. Aquí vemos también en la palabra, leamos juntos lo que dice en la palabra de Dios desde el versículo 18. Y dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo restituiré, dice el Señor, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Deja claro que el Señor había enviado ese juicio, pero dice que también va a restituir el tiempo perdido. Estamos hablando en un plano material. Estamos hablando en ese momento del plano de la pérdida que Israel había tenido. Pero cuando leemos estas profecías, tenemos que entender que aunque tienen un cumplimiento preciso para su momento, muchas veces los profetas no saben que están hablando como mirando a través de un telescopio mucho más adelante, y a unas promesas que tienen una aplicación universal para la iglesia, para las naciones y para el mundo entero. Es en esta promesa que está hablando el Señor. Está hablando de una restitución material, está hablando de una bendición material, inclusive está hablando a la naturaleza, a los animales, a la creación. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos que aún la creación gime y espera la manifestación del Hijo de Dios, que va a restaurar todas las cosas, porque vemos que aún hoy nuestra tierra está enferma por contaminación, por mala administración, por lo que sea, pero aún la tierra va a ser bendecida a través de la restitución que el Señor va a hacer. Pero hay algo mejor, y viene una promesa aún más importante. Dice versículo 28 del capítulo 2: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también los siervos, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pensemos que es una profecía que está siendo dada a un pueblo 800 años antes de Cristo. Pero el Señor deja claro que va a dar bendición al pueblo material si se arrepiente, si vuelve a Él. Pero aquí estamos hablando de una bendición más importante, que es espiritual. El problema
que el pueblo tenía no era la oruga, no era la langosta, no eran los pueblos del norte, no eran los imperios que le azotaron. Esos no eran los problemas más importantes. Los problemas eran problemas espirituales. Y esto deja claro que el pecado es el problema más importante que tiene la humanidad. Pero el Señor promete también una solución espiritual y un derramamiento del Espíritu sobre toda carne, para que hombres grandes, pequeños, viejos, pobres, ricos, hombres y mujeres glorifiquen a Dios. Este derramamiento dice allí sobre niños, sobre ancianos, sobre mujeres, sobre hombres, sin importar clase social, sobre siervos, sobre siervas, sobre los que tienen los dueños. También el Espíritu Santo sería derramado. Y aquí estamos viendo entonces otra vez un derramamiento colectivo, un derramamiento en comunidad, y que aquí cambia, digamos, el paradigma, porque no solamente hace partícipe a todo el pueblo de la experiencia de una relación personal con Dios, de una vivencia profunda de Dios, sino que también hay una responsabilidad colectiva sobre toda carne. Ya no es solamente responsabilidad de los sacerdotes el interceder por el pueblo o presentarse delante de Dios o arrepentirse representando al pueblo, sino que Dios está prometiendo una participación personal con cada uno. Y esto es lo que los creyentes, no me gusta forzar mucho los textos con respecto a la iglesia, porque en este caso está hablando de una promesa para Israel, pero es lo que nosotros los creyentes conocemos como el sacerdocio de cada creyente. Es por eso importante entender que este derramamiento del Espíritu nos pone en una bendición, pero nos pone también en una responsabilidad delante del Señor. Un sacerdocio personal, una necesidad de presentarnos en arrepentimiento cada uno de nosotros delante del Señor, y no a través de un pastor, y no a través de las personas que están en nuestra iglesia, sino cada uno de manera colectiva, pero cada uno intercede por sí mismo. Qué interesante esto, porque el Señor nos llama a vivir en comunidad y derrama el Espíritu sobre todos nosotros, pero nos hace partícipes también de estas responsabilidades y de esta bendición. Joel no se imaginaba que cuando estaba hablando estas palabras tendrían un cumplimiento posterior allá en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo llega sobre las personas que estaban esperando la promesa allí en Jerusalén, en pleno Pentecostés, el Espíritu Santo llena a Pedro, y Pedro, con el poder de su propio Espíritu, dice: varones hermanos, esto que ustedes están viendo es lo que Joel había dicho, de que derramaría su Espíritu sobre toda carne. Y lo más interesante de esto, vamos a leer el texto, lo que dice acá en el versículo 16 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán. Y dice cada uno de los versículos que leímos hace un ratito en el libro de Joel. Pero añade a esto diciendo en el versículo 22 del capítulo 2 de Hechos: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó,
suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Qué interesante que Joel no se imaginaba que ese Señor de quien está hablando era Jesucristo. Qué interesante que dice: y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Pedro está diciendo que esa palabra hablaba de ese momento, y está diciendo: y ese Señor es Jesucristo, a quien ustedes mataron, crucificaron, y ha resucitado, porque tiene las llaves de la muerte en sus manos. Y todo el que invoque su nombre y se arrepienta será salvo. Qué interesante, qué tremendo que vemos esta manifestación en esta profecía de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo muy importante que hay que resaltar es que es imposible que en nuestras vidas, es imposible que aún en tiempos de Joel la gente pueda arrepentirse de sus pecados de todo corazón si no interviene el Espíritu de Dios. Es imposible que nosotros podamos llegar a Cristo, que podamos llegar a conocerlo, a entenderlo y a arrepentirnos realmente de nuestros pecados, si no es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces esta profecía habla, como veníamos, vamos a hacer un resumen, de que habla de ese gran juicio que llevaron por la oruga, habla también del día del Señor y hace referencias también a la venida de Él y al juicio que vendrá sobre las naciones. Pero Dios hace un llamado al arrepentimiento y dice que nos arrepintamos de todo corazón, y dice que derramará sobre nosotros su Espíritu. Sin su Espíritu Santo no podemos girar nuestras vidas. Sin su Espíritu Santo no podemos arrepentirnos. La palabra dice que no podemos confesar que Cristo es Señor si no es por el Espíritu Santo. No podemos ir a Cristo si el Espíritu Santo no nos lleva a Él. Es imposible. Podemos tener un entendimiento de Él, podemos tal vez comprender lo que significa, pero nuestro corazón no va a ser quebrantado. Nuestro corazón no va a tener un cambio genuino hasta que el Espíritu Santo no haga una obra vivificadora en nosotros. Y esto no solamente es cuestión de el que no cree y el que por primera vez abre su corazón al Señor. El Señor nos está llamando a una vida de arrepentimiento y santificación. Y esto hace parte del llamado que el Señor hace. Algunos, por ejemplo, en el libro de Amós, en el capítulo 5, pensaban en el día del Señor y decían con muchos deseos que llegara el día del Señor. Vamos a leer juntos Amós capítulo 5, en el versículo 18, dice así: ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, dice el profeta Amós. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra.
¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Muchos israelitas habían escuchado frecuentemente acerca del día del Señor, porque el día del Señor representa, por un lado, bendición, por supuesto, para los suyos, para su pueblo. Pero el día del Señor representa juicio, un día terrible para los impíos, un día terrible para nosotros si estamos sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la conexión y el arrepentimiento con el Señor. Si nosotros rechazamos al Señor y no le conocemos, ese día del Señor vendrá. Y es una promesa y no es la oruga. No es algo que pasó hace 2800 años. Sabemos que hay un juicio final. Y ese día del Señor, en el tiempo de Amós, algunos estaban ansiosos de que llegara porque no estaban pensando en el juicio por su pecado. No les importaba si eran pecadores, no les importaba cómo vivían. Ellos pensaban que porque como eran judíos, entonces cuando venga el día del Señor, el Señor los iba a recompensar y a todos los demás el Señor los iba a destruir y ellos se iban a gozar mucho con eso. Pero el profeta Amós les llama y les dice, es realmente un día de juicio por el pecado y llama al arrepentimiento. El Señor nos está llamando hoy también a nosotros a un arrepentimiento genuino. El mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo es este: arrepentíos y creed en este Evangelio. Si vos ya conoces al Señor, el llamado es a una vida de santificación. En el poder del Espíritu Santo, el Señor nos llama y nos alienta como hijos, diciendo que hay juicio sobre nuestras vidas por causa de nuestro pecado también. Y que el Señor está dispuesto a restaurar todas las maldiciones o todos los problemas y las consecuencias que sufrimos por causa de nuestro pecado diariamente. Pero más importante que eso, el Señor tiene preparado una relación inquebrantable con Él en la eternidad. Pero hoy nos llama el Señor a un arrepentimiento, a una vida de santificación, a vivir para su gloria. Pidamos al Señor que su Espíritu Santo, una vez más, que ya mora en nosotros, nos dé la fuerza para vivir una vida conforme a su voluntad, para que cumplamos los propósitos por los cuales el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo no está en nosotros para que nos sintamos bien, sino para ser testigos de Jesucristo aquí en nuestra casa, en nuestro lugar y hasta lo último de la tierra. Pero no podremos ser testigos si no podemos experimentar en nosotros mismos su poder salvador, si no podemos experimentar en nosotros un cambio de vida. Roguemos al Señor en cualquier momento de nuestra vida que el Señor renueve nuestra relación con Él, que podamos dar un giro a esos caminos que nos alejan de Él y que no son de su agrado. Les animo, iglesia, a que reflexionemos en esto. Qué hermosa que es esta palabra, qué consoladora que es cuando tenemos la confianza de que el Espíritu está con nosotros. Pero también el Espíritu Santo nos hace arder aquí adentro y reconocemos que muchas veces estamos pedaleando en la dirección equivocada y el Señor nos llama a un arrepentimiento. El Señor nos dice que todas las demás cosas que necesitamos y por las que nos afanamos, Él las va a suplir. Él va a suplir el trigo, Él va a suplir el vino, que es la alegría. Él va a suplir el aceite, que es su presencia en medio nuestro. Él va a suplir nuestra ropa, nuestro vestido. Si Él tiene cuidado hasta de las aves, de nosotros también. Pero busquemos primeramente su reino. Te
hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos